genocidio político que hubo en Colombia fue el de Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe. Fue el primer genocidio de Rafael Uribe Uribe y fue en 1914. 1914 fue el primer genocidio de Colombia, de Rafael Uribe Uribe, político importante liberal, un político liberal en Colombia. El presidente de 1914, ¿quién era? Vamos a buscar acá, presidente de 1914, presidente en Colombia de esa época, es el señor José Vicente Concha, fue José Vicente Concha. El otro genocidio, el otro magnicidio en Colombia fue el de Jorge Eliarse Gaitán. Jorge Eliarse Gaitán. ¿En qué año fue el magnicidio de Jorge Eliarse Gaitán? Fue en 1948. 1948 fue el magnicidio de Jorge Eliarse Gaitán. Después de Jorge Eliarse Gaitán viene el señor, ¿qué otro señor? Venga, Guadalupe Salcedo. Vamos a poner en qué año asesinaron a Guadalupe Salcedo. 1924 fue el genocidio del señor Guadalupe Salcedo. Qué pena, 1957. Fue en 1957 el magnicidio del señor Guadalupe Salcedo. Después de Guadalupe Salcedo viene Álvaro Ulcue Chukwe. Vamos a poner acá. ¿Cuándo asesinaron a Álvaro Ulcue Chukwe? Álvaro Ulcue Chukwe, que es un líder campesino, un líder indígena, y fue asesinado. Pongamos acá, asesinado. A ver, en 1984 fue asesinado Álvaro Ulcue Chukwe, fue asesinado. Después del señor Álvaro Ulcue Chukwe viene el tema de la Unión Patriótica, ¿sí? De la Unión Patriótica, que es Bernardo Jaramillo Osa, Pardo Leal, Manuel Cepeda, Gira Castro, José Antequera, líderes de la Unión Patriótica que fueron desvividos. Después continúa el magnicidio y el genocidio del señor Carlos Pizarro León Gómez, que también fue algo lamentable para nuestro país porque fue el dirigente del M-19. Después de él también fue el magnicidio del señor Jaime Bateman Cañón, que también fue desvivido. Y también podemos hablar de los magnicidios de periodistas y de personas que hacen este tipo de periodismo, pero en esa época era periodismo escrito y también periodismo de televisión. También fueron asesinados y desvividos por la mano criminal de esa estructura criminal que siempre ha existido esta estructura criminal que se asocia entre bandidos, entre narcotraficantes, mafiosos, delincuentes, contrabandistas, siempre se unen para hacer magnicidios y para hacer este tipo de fechorías y atentados a grandes líderes que he mencionado. Uno de los asesinatos más lamentables y del cual yo hago homenaje en mi canal es el magnicidio y el asesinato de Jaime Garzón, del gran Jaime Garzón, que para mí es un gran referente del humor político en Colombia. Y pues este canal seguimos el legado de Jaime Garzón, somos el legado de Jaime Garzón y hacemos humor político como hacía Jaime Garzón. Pero bueno, ese es el recuento del 2000 para abajo, porque empezamos desde 1914 hasta 1986, que el inicio de la Unión Patriótica. Ahí se termina un inicio de magnicidios, y ya luego con la Unión Patriótica otra época de magnicidio hasta el 2002. Hasta el 2002 empieza un magnicidio, ¿sí? Ya luego podemos hablar de Lara, del señor Lara, candidato asesinado, no Rodrigo Lara en tiempo de Pablo Escobar. Rodrigo Lara, vamos a poner a Rodrigo Lara. Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado pongamos Rodrigo Lara. Fue asesinado en 1984, fue asesinado Rodrigo Lara. ¿El otro cuál es? Jorge, recuérdeme quién es el otro que fue asesinado después de Rodrigo Lara. El señor
el precandidato ¿me lo pueden decir en la caja de comentario? El de Galán. A ver, Luis Carlos Galán. A ver, Galán, asesinato. Galán, asesinato. A ver, asesinato. Fue en 1989. Claro. Y pues, como digo, desde 1914 hasta 1968, 1986, 85, ese tiempo fue un magnicidio. Se calma un poco el país por el tema de la entrega de armas y la negociación con la FAREP, en el cual nace la UP, y cuando nace la UP, nace con la cruz y la bendición, porque empieza otra época de magnicidio hasta el 2002. Y en el 2002 se medio calma el país, entre comillas, llega el señor Álvaro Uribe Vélez y pues se inicia otra ola de violencia del 2002 hasta el 2010, que es el periodo del señor Álvaro Uribe Vélez, de su famosa seguridad democrática, en el cual supuestamente recupera el país de la guerrilla. Supuestamente recuperó el país de la guerrilla. Pura mentiras y calumnias, y pues lo que hizo fue desvivir y exterminar y asesinar jóvenes y gente de los sectores vulnerables de este país. Y la gente, ¡ay, no! ¡Ay, doctor Uribe! ¡Ay, doctor Uribe! ¡Usted es el mejor presidente, doctor Uribe! ¡Usted es el mejor presidente! La gente no tiene memoria y no sabe que el doctor Uribe llegó en el 2002. Llegó en el 2002 con una alianza criminal con el señor Jorge 40 y con Jorge Noguera y otros paramilitares del bloque norte de las autodefensas. Eso está en el libro La Chuzada. Si usted quiere buscarlo, es del señor Julián Martínez. El señor Julián Martínez tiene ese libro que se llama La Chuzada. Si usted gusta, pueden averiguar el libro de las chuzadas y leer un poco como el señor Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia del 2002, ¿sí? Claro, con una alianza criminal, con el bloque norte de las autodefensas, alteración de la registraduría y también presión de que los campesinos y la gente de esta zona de La Guajira, la parte norte del país, salieran a votar masivamente, a votar masivamente por él y por los candidatos paramilitares. Así consiguió la presidencia y así consiguió a paramilitares y a parapolíticos que ya vemos desde el 2002 hasta el 2010. Y recuerde que el señor Mancuso, Salvatore Mancuso, llegó al Senado y lo aplaudieron. ¡Bravo, Mancuso! ¡Qué buen discurso, Mancuso! ¡Eres el redentor, señor Mancuso! Y pues también hacía apología al señor Carlos Castaño. ¡Qué chiste este país! Y supuestamente, el doctor Uribe fue la salvación, fue el gran dictador que necesitaba nuestro país, decía Jaime Garzón. Qué chiste la gente que votó por el señor Álvaro Uribe Vélez. Ay, doctor, salvaste Colombia, doctor, gracias, doctor, por recuperar la seguridad democrática, gracias, doctor, por recuperar el país. Ya pudimos ir a las fincas, porque yo estaba reacosado con las vacunas. Chistoso, como la gente se comió el cuento del doctor Uribe. Y la gente se le comió el cuento, pero bueno. Luego, en el 2010, cogió el país el señor Juan Manuel Santos. 2010 hasta el 2014, el señor Juan Manuel Santos cogió el país. Y pues ahí, el señor Juan Manuel Santos empezó a cambiar su política y llegó los acuerdos de paz que fueron firmados en el 2016. En el 2016 se firmó los acuerdos de paz y pues y pasó lo que ha pasado, que volvieron trizas la paz. Vamos a volver trizas la paz.
plomo lo que hay, y plomo lo que viene, plomo lo que hay, y plomo lo que viene. Esa era la frase célebre del Centro Democrático y de sus seguidores del Centro Democrático en esa época, con su lindo lenguaje, adorable lenguaje de odio, rencor y de violencia, como siempre ha pasado en este país, estigmatizando a la gente. Pero se me olvidó una cuestión del señor Álvaro Uribe Vélez. El señor Álvaro Uribe Vélez creó el DAS, que es el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y a través de DAS perseguía y escuchaba a opositores, escuchaban a opositores y a defensores de derechos humanos. Y Julián Martínez también cuenta el tema del DAS. Pero la gente no tiene memoria en este país. ¡Qué chiste! Que la gente en este país no tiene memoria. Pero bueno. Pero para hacerle pleitesía al doctor Uribe, el Salvador de Colombia, el dictador que necesita de nuestro país. Qué chistosa la gente, pero bueno. El señor Juan Manuel Santos hizo una paz relativa en el cual le faltó meter a campesinos, a indígenas, a afros, a hacer una paz más territorial, no por allá en La Habana, sino en los territorios. A partir de ese acuerdo hubo una paz relativa desde el 2016 hasta el 2018, que iba el periodo 2020, que era el periodo del señor Iván Duque, 2018 que era el periodo de Iván Duque, y pues el señor Iván Duque cogió la presidencia y volvieron con el tema de volver triste la paz. Pero bueno, en ese lapso del 2016 hasta el periodo del señor Juan Manuel Santos fueron desvividos, escúchelo bien, han sido desvividos casi 1.600 líderes sociales, correctamente 1.600 líderes sociales y 600 excombatientes han sido asesinados. Y la pregunta del millón, ¿de qué le ha dolido la derecha? La pregunta es la siguiente, y vuelvo a decir, ¿por qué la derecha le duele esto que está pasando con Miguel Uribe Turbay Ayala? Rechazo ese tema de Miguel Uribe Turbay Ayala, lo rechazo, y también me solidarizo con la familia de Miguel Uribe Turbay Ayala. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué la gente de derecha, por qué los políticos de derecha, sí, esos políticos de derecha, sí, del Centro Democrático, sacando a Miguel Uribe Turbay Ayala, se están aprovechando de esto? ¿Y por qué ellos no se han solidarizado con la gente de la izquierda? Cuando en este país se han solidarizado con la gente de izquierda, con líderes sociales, líderes sindicales, líderes obreros, líderes mujeres, líderes de la comunidad LGTBI. ¿Cuándo se han solidarizado con los liderazgos sociales de este país? Nunca. Pero vimos a Sor Loquina, la vida del génico de Sor Loquina, que es la que dice, la loca política se está moviendo. Y pues vimos a esa loca a salir una elocución presidencial, casi elocución presidencial a la afuera del hospital. Solidaricémonos con Miguel Uribe Turbay Ayala, unámonos como país, rechacemos esto. Igual salió el señor Néstor Humberto Martínez Neira a hacer su discurso, el señor Andrés Pastrana Arango, vaya, salió la pitrafa humana de la política a solidarizarse con Miguel Uribe Turbay Ayala. ¿Será que quieren algún beneficio político de esto? ¿Será? ¡Qué chiste! Estos políticos de Colombia me da supremamente risa, porque son oportunistas como ellos solos. Ellos son oportunistas, pero bueno, así es la política es dinámica. Hoy te sirve, mañana no te sirve. Eso es lo que pasa en nuestro país, que el contrincante lo silencian, lo callan, lo oprimen o lo aíslan. Claro ejemplo, Miguel Uribe Turbay Ayala lo estaban aislando y pues él solo está haciendo su campaña y pues
Pues supongo, entre suposiciones, creo que esa cuestión está como sospechosa y rara, pero no voy a abundar en ese tema, pero rechazo esa cuestión del señor Miguel Uribe Turbay Ayala. Me solidarizo y que también el universo, la vida, el cosmos, Dios, Madre Tierra, Pachamama, Zeus, Poseidón, todos los dioses lo proteja a él y que salga de esta cuestión, que salga de esta cuestión el señor Miguel Uribe Turbay Ayala. Ojalá regrese y pues que reflexione un poco de sus comentarios y también de sus discursos y pues se solidarice con la gente más necesitada de este país. Ojalá. Y pues también solidaridad con la esposa y una vida es valiosa, puede ser, es papá, sí, es esposo y nos solidarizamos con ellos, pero rechazamos el oportunismo de esta gente, pero bueno, no sé qué opinan ustedes, si quieren subir, si quieren hablar, si quieren dialogar respecto a esto, señor Miguel Uribe Turbay Ayala, o lo que está pasando, o toda esta historia que he contado desde 1914 hasta el 2025, una gran historia de asesinatos, genocidios, desapariciones, desplazamientos, gente exterminada y persecución política a la izquierda. Siempre ha existido en este país persecución política a la izquierda. Siempre ha habido persecución política a la izquierda. Y pues la gente ahora se solidariza. Qué triste y muy bajo que la gente se solidarice. Y pues cuando el señor estaba vivo no le recomendaba que cuidaba y se fuera más moderado con su lenguaje, con su forma de hacer política. Pero bueno, es triste ver todos los trinos y los comentarios que hacía Miguel Uribe Turbay Ayala. Es triste porque está desenfocado, igual que los políticos del Centro Democrático que están desenfocados con la realidad del país, están desenfocados con lo que quiere el país y están desenfocados con la realidad de Colombia. Están desenfocados esta gente, pero bueno, esa es la forma de hacer política de ellos. De Cambio Radical, del Partido Conservador, de Colombia Justa y Libre, del Partido Mira, del Partido Verde y del Partido Centro Democrático. Esa es la política de ellos. Hacerse los idiotas, hacerse los pendejos, hacerse los que no saben, pero ¿para qué? Para manipular a la gente, con su idiotez y con su bajo supuesto nivel académico, pero es una estrategia para ganar adeptos. Esa es la realidad en nuestro país, que la derecha siempre se ha hecho pasar como idiota o inventar discursos o cambiar la historia para poder ganar adeptos y que voten por ellos. Qué triste la realidad de la derecha colombiana, la realidad de la extrema derecha